Hola, muy buenos días. Hoy os presento una actividad que se denomina Conversaciones acerca del español en China y nuestros invitados son el profesor Juan Morillo y la profesora Georgina Cabrera. Esta actividad está organizada de manera conjunta entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Confucio de Madrid. Para mí es un placer tener a Georgina y a Juan en el día de hoy hablando sobre su dilatada experiencia en China como profesores y tendría que decir como embajadores o mediadores de todas las personas que hemos pasado por allí. El español en China, sus inicios tienen aproximadamente pues unos 70 años, ya que surgieron hacia los años 50, cuando se requería la traducción para delegaciones que venían de América Latina, muy especialmente la historia de aquellos profesores que iniciaron su andadura para aprender español, aquellos profesores chinos, pues es muy interesante, muy difícil también por los pocos métodos con los que contaban, ¿no? Entonces, Juan y Georgina nos van a contar o nos van a relatar otro periodo de esa historia, que fue aquel cuando ellos emigraron desde Perú hasta Pekín. Desde lo personal, yo tengo que decir que conozco a Juan y a Georgina desde el año 97, que hemos mantenido el contacto durante todo ese tiempo, que recuerdo con mucho cariño aquellas noches en las cuales hablábamos de todas las historias en las cuales ellos me relataban la vida en el Hotel de la Amistad, que fue tan importante también en cierto periodo de tiempo para acoger a los extranjeros en Pekín, y toda la gente que pasó por allí y que les conoció y de las cuales ellos pudieron unir estos dos ámbitos, estos dos espacios, ¿no?, entre España y China. Agradezco entonces muy especialmente, de verdad, de corazón, que hayan hecho todo lo posible para poder acompañarnos hoy y para que todo el mundo pueda aprender un poquitito acerca de lo que ha sido su paso por Pekín y el legado que ellos pueden haber dejado en relación con el español. Entonces, mi enhorabuena y los vamos a escuchar. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, es un honor para la Universidad Autónoma de Madrid, a la cual yo represento hoy, también para el Instituto Confucio de Madrid, haber invitado a dos profesores, escritores, ensayistas, amigos, grandes intelectuales, que han vivido en China largamente durante muchos años y que hoy están aquí con nosotros para presentar a nuestros estudiantes y a otro público español también su experiencia vital y todo lo que han vivido, reflexionado y pensado a lo largo de toda su historia, en un resumen que vamos a hacer hoy a través de una entrevista que vamos a intentar que sea lo más natural posible, para que vayan saliendo realmente todas esas ideas, esos pensamientos, esas memorias de forma lo más auténtica posible, como modelo para nuestros estudiantes y también como un testimonio de la historia de China, de la historia del español en China y de la historia también de dos escritores, dos intelectuales en China. Juan Morillo y Georgina Cabrera son profesores de español, han sido durante muchos años profesores de español.
Juan Morillo en especial es escritor novelista, Georgina es socióloga y profesora de español también, y además de grandes docentes, podemos afirmar que tienen una gran calidad humana, su larga experiencia, una vida rica, intensa y muy profunda, sobre todo en las relaciones chino-españolas, chino-peruanas, porque ambos son peruanos. Han sido testigos de la transformación que ha sufrido China, una China rural, una China que todavía estaba por desarrollar, una China más antigua, si cabe, en donde, por supuesto, no había más pobreza, había más necesidades, pero también había esta belleza de lo auténtico, de lo antiguo, de lo más original. Hasta la China de hoy han vivido toda esa transformación después de casi 40 años, una China moderna, una China como la de ahora, vertiginosa, que es un culmen casi, o va a llegar a su culmen del desarrollo y que promete ser una de las primeras potencias del mundo, ya prácticamente lo es. Todos estos años que han vivido allí en China, pues han estado enseñando español a muchas generaciones y han sido testigos esenciales de cambios radicales en la historia de la China más reciente. Vamos a empezar a hablar con Juan Morillo y vamos a preguntarle, porque Juan Morillo es un escritor peruano, novelista, y tiene su propia perspectiva, ¿verdad?, humana, pero también literaria, novelesca, digamos, de toda la historia de China, del español en China. ¿Cómo eran los españoles, o sea, los estudiantes de español al principio, cuando empezasteis a dar clase de español allí en China? ¿Cómo eran esos estudiantes, Juan? Bueno, mira, la llegada a China, ¿no? Yo fui solo con mis dos hijas. Georgina se quedó un año en Lima. Y claro, la primera cosa que hace uno cuando va con una misión muy concreta, que es incorporarse a la enseñanza, es más o menos pensar en el ámbito en que vas a trabajar, ¿no? Entonces, pero ocurre que la primera experiencia que tuve en China fue entrevistarme con un profesor chino de español, de la Facultad de Español, que hablaba perfectamente el español. En el Perú estábamos acostumbrados al chino, que no pronuncia bien la R, la transforma en L, en vez de arroz dice aló y todas esas cosas. Yo pensaba en imperfecciones de este tipo, ¿no?, al llegar. Y luego me va a recibir, va al apartamento donde yo había llegado, en el Hotel de la Amistad, y me encuentro con un chino que habla perfectamente. Pero había un pequeño detalle. Ese chino era, pero la lengua, el chino, era un chino de cierto nivel académico. O sea, no era el español coloquial con que uno se comunica normalmente, sino esa distancia casi académica, ¿no?, del español. Perfecto, pero así en ese nivel. Bien, entonces fue una gran sorpresa para mí y también, claro, una alegría encontrar que alguien podía dominar en ese nivel. Resulta que todos mis colegas de la Facultad de Español tenían ese mismo nivel del español. Mucho después supe que todo este estilo, digamos, de hablar el español en estos profesores chinos tenía su origen en el sistema de enseñanza que mantenían ellos. Ellos habían tenido algunos profesores españoles, ¿no?, que habían ido a trabajar en la Facultad de Español. Recuerda, María Lecea, ¿no?, por ejemplo, su marido de apellido Mendoza, si mal no recuerdo, después Pepe, ¿no?, españoles que fueron a enseñar allá.
Entonces, pero ¿qué ocurre? Que los chinos tenían un sistema de enseñanza que se basaba sobre todo en la gramática, ¿no? Entonces, todo el dominio gramatical, ¿no? Era objeto de la enseñanza en el instituto, no era universidad, Instituto de Lenguas Extranjeras. Y luego los textos que servían para desarrollar esta enseñanza eran textos literarios. Estaba, por ejemplo, Pérez Galdós, muchos textos de Pérez Galdós, de tal manera que los alumnos que estudiaban tenían una relación con el español, una relación casi académica. Todo era, digamos, corrección gramatical y luego textos de tipo literario académico. Entonces, eso se reflejaba, digamos, en el español de aquella época. De tal manera que cuando, al empezar a enseñar, la exploración que uno hace con los alumnos, ¿no? Haciendo pequeñas preguntas antes de iniciar la clase, encontré también cierta inclinación hacia eso, ¿no? Bueno, recuerdo que cuando yo pregunté a un alumno, le dije, por favor, dime, ¿cómo te llamas, no? Entonces el alumno dijo, señor profesor, debo decirle a usted que mi nombre es fulano de tal. Con toda esa cosa, no era la respuesta espontánea, ¿no? O sea, es como si fueran respuestas prefabricadas o estudiadas. Entonces había toda esa formalidad. Me hice la idea de que, bueno, en fin, había que actuar en ese terreno y qué es lo que había que hacer. Poco a poco me fui introduciendo en la enseñanza, a conocer con los profesores cursos de literatura hispanoamericana. Entonces, conversando con ellos, fui aproximándose a este tema, ¿no? de la enseñanza. Entonces, yo les dije que sería bueno pensar un poco en aproximar la enseñanza de la lengua pues al nivel de una lengua coloquial. Una cosa que... Entonces ellos no me entendían bien. Le dije, bueno, es que hay mucha gramática, ¿no? Está muy gramaticalizada la enseñanza de español acá, ¿no? Y había grandes dominadores de la gramática española. No sé si tú conociste a Juan, el que estuvo en Barcelona mucho tiempo. No. Juan, le llamaban el gramático precisamente por eso. Todos tenían un gran dominio. Tú sabes que yo era profesor de literatura en el Perú. Había dictado un curso a unos estudiantes de enfermería, me parece, un curso se llamaba castellano, ¿no? Era mi única experiencia en la enseñanza del idioma. Pero aquí era, digamos, a enseñar el idioma. Entonces, comencé a organizar mis clases de tal manera que hubiera una comunicación más o menos espontánea, ¿no? Pero había esta pequeña barrera. Los estudiantes estaban ahí a tomar nota exactamente de lo que... tomando modelos, ¿no? Y claro, a ellos se les escapaba porque mi modelo no era académico. Entonces fuimos poco a poco aproximándonos y tratando de cambiar. Todo era gramática. ¿Y tus últimas clases, o sea, el cambio que ha habido a través del tiempo de los estudiantes, qué puedes decirnos de eso? Bueno, mira, este punto de partida, pero a partir de ahí comenzamos a hacer una transformación de la enseñanza ya, en fin, 1 año, 2 años. Yo fui por 2 años, pero me quedé otros 2 años y así hasta los cerca de 40 años. Entonces, en todo ese trayecto, claro, la enseñanza ha sufrido muchas transformaciones. Precisamente tuve problemas con los propios profesores al intentar marginar un poco la gramática, ¿no? Para usar un lenguaje más fluido, diferente. No era fácil, los profesores que enseñaban, les enseñaban sobre la base
de la corrección gramatical, ¿no? Entonces yo comencé a introducir textos nuevos, ¿no? de diarios, de revistas, que un poco diferente, y a partir de allí también descubrí otra cosa importante. Incluso le dije, ya tal vez cerca de un año después, le dije, tengo la impresión de que este instituto es un centro de, no de enseñanza de idiomas, sino se me olvidó la palabra, de algo así como que para entrenar, ¿no? O sea, es un entrenamiento lingüístico, no es una enseñanza de la lengua. Aquí ustedes se entrenan muy bien, es un entrenamiento lingüístico. Lo que necesitamos es salir de esto, ¿no? Por ejemplo, hay que introducir un curso de cultura. Una lengua tiene una base cultural y esa base cultural la tienen que conocer los alumnos. Entonces hay que introducir historia, hasta a lo mejor geografía, no importa, literatura, todas estas materias que van constituyendo la base del idioma, que los alumnos vean textos con de estas materias, de tal manera que se vayan familiarizando con esa nueva manera de enseñar. No tanto, la gramática es importante para ayudar, apoyar a resolver algunos problemas, pero vamos a tomar como punto básico estas cosas. Entonces ellos comenzaron a introducir estos cursos, ¿no? Y se establecieron, quedaron establecidos. Antes no había, ¿no? Incluso, mira, que en esa época ellos necesitaban sobre todo a alguien que hablase español. Entonces los alumnos escuchaban a este extranjero y trataban de imitar su forma de hablar y todas las cosas. Entonces, con el tiempo, este estilo de la enseñanza, ¿no? Fue cambiando, es verdad, pero no tan rápido, ¿no? Los profesores estaban acostumbrados a eso y era difícil que acepten. Y los estudiantes poco a poco se fueron acomodando a esas cosas, ¿no? Te estoy hablando, claro, desde mi primera experiencia, pero claro, después vinieron otros profesores, fueron otros profesores, me acuerdo, un boliviano. Sí, porque las relaciones entre China, España y países latinoamericanos eran muy poca gente, muy escasa, ¿no? Claro. A nivel de intercambio humano, ¿no? Digamos, de profesores. Claro, o sea, cuando llegasteis había muy pocos profesores en Pekín, ¿no? Claro, extranjeros, digamos, Sí, pero extranjero. en el instituto yo era el único en español, ¿no? 2 o 3 años después ya invitaron a otros, de esa manera que alternábamos ahí, pero tratando de coordinar todas esas cosas, ¿no? Entonces, la enseñanza, ya te digo, yo no era un profesor especializado en la enseñanza de la lengua, ¿no? Pero fui aprendiendo, fui haciendo todas estas cosas, además con los profesores aprovechaba en las clases de literatura para también hablar de estas cosas con los profesores chinos de español. En fin, tú me dices qué ha pasado en el transcurso de todos estos años, claro, grandes transformaciones, hasta que se fue estabilizando este criterio de enseñar la lengua y también su base cultural, quedó estabilizado, ¿no? Mucho más tarde yo salí de ese instituto, pude trabajar en el Instituto de Georgina, entonces hicimos una dupla, digamos ahí, de profesores, que también Georgina había planteado allá el cambio, ¿no? El programa de la enseñanza, ¿no? Introducir estas asignaturas que van a cambiar completamente la forma de enseñanza. Entonces, a partir de ahí ya, en fin, ha habido muchos cambios, muchas cosas, hay cantidades de experiencias, por donde Georgina te va a contar algunas de las suyas, para lograr que esta forma de enseñanza tuviese una eficacia, ¿no? Entonces, te cuento, por ejemplo, pero esto ya sucedió cuando yo ya no trabajaba en PY, en el instituto.
sino trabajaba en el de Georgina. Yo me pasé al de Georgina. Entonces ahí con Georgina hicimos un montón de actividades. Dijimos, hay que sacar a los estudiantes del aula, ¿no? La enseñanza del aula, vamos a sacarlos no sé si a la calle, porque no nadie le ve, pero crear un ambiente. Por ejemplo, pedimos ayuda a la Embajada de España para que, a ver si ellos mandasen a alguien que hiciera una conferencia sobre algo, con asistencia de los estudiantes. No nos importaba si los estudiantes entendían completamente, nos interesaba la familiarización con esas formas de exposición espontánea, de discursos así de este tipo. Y fue muy interesante, muy interesante. Luego, lo que llamamos español a la parrilla. O sea, hacíamos una barbacoa en el Hotel de la Amistad. Yo invitaba a un grupo de latinoamericanos o españoles que asistieran a la barbacoa con el fin de que los alumnos que alternasen con los alumnos en forma espontánea, con la indicación, por favor, nada de enseñanza, no corrijan, hablen con los estudiantes, ¿no? Si les piden una pregunta, en fin, pueden aclarar algo, pero nada de actitud profesoral. Son invitados, hablen normal. Entonces sentaba en la mesa a uno con varios alumnos y así, varios invitados. Entonces, todo esto con el objeto de sacudir todo este problema del español de tono académico, ¿no? Descontextualizando, claro, la enseñanza. Y también con Georgina hicimos el trabajo de un periódico mural redactado por los alumnos, se llamaba Nosotros. Entonces en este periódico mural ellos escribían los textos. Antes de publicarse yo los corregía, o Georgina, ¿no? Corregíamos a los textos. Entonces yo les devolvía el texto corregido de ellos y la obligación de ellos era estudiar esas correcciones. ¿Por qué yo había corregido ellos? Luego de ahí hacíamos una clase. De tal manera que los chicos al escribir, ¿no?, ponían en ejercicio un aspecto importante del aprendizaje, que es la escritura. No solamente es hablar, es escribir. Entonces, poniendo en juego todo lo que sabían, y hacían sus artículos, los corregía, eso se transformaba en materia de enseñanza, una experiencia interesante para ellos. Entonces, bueno, ya ni recuerdo, inventamos un montón de cosas de ese tipo, a fin de aproximar a los alumnos, ¿no?, a un uso espontáneo de la lengua, fuera del aula de clase, ¿no? Oye, Juan, mira, bueno, yo tengo aquí una serie de libros tuyos, entre los muchos que tienes escritos de novelas, y creo que en estos libros hay mucho testimonio, ¿verdad?, de todo esto que nos estás contando, tu relación con China, con los estudiantes, con los profesores. ¿Nos puedes contar algo de la inclusión, o sea, cómo has incluido todos estos elementos biográficos en la novela y de qué tratan algunas de estas novelas? Bueno, mira, sí, precisamente esa novela es... Memoria de un naufragio. Me estoy olvidando de mi propio título. No. Memoria de un naufragio. Sí. Está ambientado en Pekín. Es la única novela que se ambienta en China, digamos, ¿no?, de las que están ahí. Y claro, es una experiencia que no está relacionada con la enseñanza, sino con otro tipo de experiencias, ¿no? Es la versión o la visión de China o de Pekín de un escritor latinoamericano, ¿no?, el personaje que cuenta la historia, que intenta por primera vez en su vida dedicarse a escribir. Y todos los avatares que significa esto, alternando con la enseñanza y con otras actividades en Pekín, describiendo ciertos ambientes, sobre todo del hotel, más que de la ciudad. Entonces va ambientando toda esta historia, ¿no?, que no se propone ser un testimonio sobre China, sino, en este caso, Pekín,
el Hotel de la Amistad solo es una especie de escenario donde suceden algunas experiencias bastante personales, ¿no? O sea, estás hablando del Hotel de la Amistad. Hotel de la Amistad. Me han pedido Gladys Nieto, la directora del Instituto Confucio, que ha organizado también esta actividad, me ha pedido expresamente que nos habléis un poco de la vida en el Hotel de la Amistad. Bueno, es un poco complicado, te diré. Para muchos extranjeros que fueron después, digamos, después del 80, pues no debe haber sido una experiencia china, ¿no? En principio, el Hotel de la Amistad fue concebido para que viesen ahí todos los expertos extranjeros que trabajaban para China, ¿no? Entonces, por tanto, había una desvinculación bastante grande del hotel respecto del entorno chino, ¿no? Los chinos no podían ir sino con permisos especiales, no había acceso libre al Hotel de la Amistad. Entonces, era una vida de extranjeros dentro del Hotel de la Amistad, las relaciones de extranjeros, ¿no? Todo sucedía al margen de la vida china. Como una isla, ¿no? Una isla. Entonces, de ahí algunos extranjeros incluso completaban su año o 2 años sin haber salido del hotel, o se iban a la tienda de la Amistad, que es otro lugar para extranjeros, atravesaban en autobús la ciudad y miraban, y esa era su visión de China, de muchos, ¿no? Bueno, habría que explicar primero que el hotel es un complejo de varios edificios, con jardines, con tiendas, con un restaurante, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Es una ciudadela, ¿no? Es una ciudadela que tiene todos los servicios. Tenía cine, teatro, no sé si te acuerdas, o sea, un cine que funcionaba los fines de semana, con traducción al español y a otras lenguas. Restaurantes, claro que había restaurantes, la sala de teatro bastante... Y no había conexión, claro, con los chinos, mínima, ¿no? Bueno, los que trabajaban en los restaurantes eran chinos, naturalmente, ¿no? Sí. Pero no había esa relación con los extranjeros, ¿no? Entonces, era una vida de extranjeros. Muchos de ellos, pues ya te digo, según los intereses, algunos tenían interés de salir, salían, se perdían con su bicicleta por algunos barrios para conocer, saber algo de China, ¿no? Otros no les interesaba mucho, se quedaban. Te hablo de la gente que fue a partir del 80, ¿no? Claro. Pero antes es gente que tenía interés en China, incluso muchos de ellos ideológicamente, ¿no? De muchos países, no solamente de España o América Latina, de muchos países del mundo, eran refugiados políticos, ¿no? En sus países habían sido perseguidos y habían terminado en China. Entonces, esa gente tenía bastante interés de conocer China. Los que fueron después del 80, ya cuando China abre sus puertas, entonces es una actitud bastante diferente, ¿no? Van a cumplir un contrato, les han contratado, van allá, trabajan, si quieren dan un vistazo a la ciudad, pero sin ganas de conocer, ¿no? Entonces me imagino que la vida, antes sobre todo de los 80, era una vida intelectual muy rica, ¿no? Porque eran personas muy interesantes, con diferentes experiencias vitales. Sí, había. Incluso hay un escritor peruano, Miguel Gutiérrez, 2 escritores peruanos estaban ahí, ¿no? Novelistas los dos. Los dos han escrito libros sobre China. Uno se llama Babel el Paraíso. Babel el Paraíso, ya te puedes imaginar lo que significa Babel el Paraíso. O sea, Babel, esa torre ahí de lenguas diferentes, que nadie se entiende. Entonces, una novela muy interesante sobre pero es una novela política, con un criterio muy político, sobre el Hotel de la Amistad, que es un Babel, ¿no? Claro. Y la otra novela escrita por Osvaldo, ¿cómo se llama? Los eunucos inmortales. Los eunucos inmortales, ¿no? Novela en chino. Entonces, gente así, ¿no? Yo recuerdo que un poeta senegalés que hablaba un poco de francés
se reunía con Miguel Gutiérrez, ese novelista peruano que estaba allí, y no se entendían, ¿no? Pero recuerdo que el senegalés hablaba de Vallejo, decía Vallejo, decía, ¿no? Entonces Miguel decía, sí, Vallejo, le hablaba de Vallejo, el otro no entendía nada. Entonces, cuando yo llegué, me presentó, y yo tenía un francés muy precario, ¿no? A ver, entonces yo trataba de traducirle, porque él hablaba en francés, ¿no? Entonces hablaba en francés, no lo entendía y yo le traducía así. Entonces, ese tipo de gente era frecuente, intelectuales o políticos o gente bastante interesante en el hotel, ¿no? Cuéntanos un poco tu recorrido literario, digamos, de tu creatividad literaria, si ha tenido valles, momentos de estancamiento, momentos de silencio, lógicamente, como todo escritor. ¿Cómo ha ido, o sea, en tu relación también al vivir en China, cómo has sido estimulado literariamente? ¿Qué ha pasado en ti, en tu recorrido? Mira, para que tengas una idea, yo el año 64, cuando era estudiante en la universidad, publiqué mi primer libro de cuentos, ¿no? En fin, a partir de allí he escrito muchas cosas que nunca se publicaron, o algunas cayeron en una revista, se publicaron, y eso, mi trayectoria literaria estuvo bastante interrumpida en aquella época por los asuntos del trabajo en la universidad. Era avasallante el trabajo, preparar clases, tú sabes, prepararlas, calificar exámenes, todas esas cosas estaban como una forma que me impedía dedicarme. Yo hacía un horario, salía a las 6 de la tarde, digamos, mi última clase, no era todos los días, pero digamos a esa hora, y luego me iba a casa con la intención de encerrarme en mi habitación y trabajar. Trabajaba, digamos, un par de horas, escribía algo, pero eso no tenía continuidad. Al día siguiente no se podía hacer nada. Entonces, o 3 días después, o esperaba el sábado y el domingo. Entonces, todas estas cosas eran una mortificación. O sea, decía yo, ¿a dónde voy con esto? No tenía una cosa segura, ¿no? Incluso, fíjate, no era mi problema, parece que era de toda mi generación de aquella época, porque hay otro escritor peruano que escribió un libro que se llama Los Geniecillos Dominicales, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, un libro excelente, ¿no? Entonces, Geniecillos Dominicales, es decir, todos los bohemios que acudían a los distintos bares tenían grandes proyectos como escritores, ¿no? Iban a contar sus cosas a los bares, pero ¿qué pasaba? Que no había realización, ¿no? Eran grandes proyectos, grandes sueños, todo el mundo soñaba y creía que ya era cosa, pero por estas cosas de la vida, ¿no? El trabajo o lo que fuera, esas cosas no se desarrollaban. Entonces, solo eras un geniecillo el domingo cuando ibas a exponer tus cosas. Es un libro muy interesante. De todas maneras, eso pasa a la mayoría de los escritores. La pesadilla de no poder escribir por la vida misma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y para mí ir a China significó la posibilidad de encontrar una nueva situación. Dije, Miguel, el de Babel del Paraíso, ya estaba en China, un año antes que yo llego a China. Entonces él, según me escribía, Vilma, su mujer, me escribía, me decía, ven, aquí Miguel se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? Y trabaja hasta las 8 a la hora en que se va al instituto, ¿no? Entonces, y luego se acuesta muy temprano, ya tiene 3 horas de trabajo en sus cosas. Y me ilusionaba eso. Porque llegué a Pekín, pues Miguel ya había dejado eso, se dedicaba a la bohemia como hacíamos en Lima, a la bohemia estéril, ¿no? A la conversación con esas gente interesantes, qué sé yo, a vivir la vida. Tú podías vivir bien en el hotel de la amistad, salir, en fin. Y luego esos proyectos que estaban totalmente interrumpidos. Yo no ganado por esta bohemia, ¿no? Fui dejando mi trabajo intelectual. Y luego me vino encima otro trabajo interesante para mí,
era revisar las traducciones de novelas traducidos por chinos al español. Entonces, yo acepté eso porque me interesaba conocer. Decía, en 2 años tengo que... Y ahí me metí tanto, ¿no? que ya no tenía tiempo para nada, ¿no? Entonces, y después, ya cuando pasé al Instituto de Georgina, nos entusiasmamos por la docencia. Y eso nos llevó, digamos, todo el tiempo disponible que teníamos. ¿Qué fue? ¿Unos 30 años casi sin escribir o cuánto? Bueno, podría ser, mira, a ver, del Sí, 78 son 20 y tantos años. 20 y tantos. Sí, en este tren de tratar de escribir en los momentos libres, ¿no? El plan de Genesis dominical, el primer domingo, o las vacaciones, cosa que no, unas vacaciones de un mes no me servían porque quedaba discontinuado todo. Avanzaba todo ahí y a partir de ahí, si no tengo el tiempo, no puedo continuar. Entonces las vacaciones no me servían de nada. Entonces los proyectos iban quedando, cantidades de hojas escritas, de qué sé yo, y hasta que el año, a ver, el año 90, 91, yo vine un año aquí a Madrid, estuve un año aquí con una beca de Ofines, no sé si acuerdas de eso, y cuando regresé a Pekín, volví al instituto, pero me anunciaron que mi plaza de profesor había sido suprimida y por tanto quedaba sin trabajo. Georgina tenía trabajo, pero yo no. Entonces, Georgina dije, bueno, mira, hay que sopesar eso. ¿Nos vamos al Perú? ¿No? Y allá hacemos nuestra vida. O nos mantenemos aquí. Por China me dijeron, no hay de docencia, pero a lo mejor podemos encontrar de corrector en el sector periodístico, qué sé yo. O nos vamos o nos quedamos con una. Hicimos cuentas, podíamos vivir con los ingresos de ella, ¿no? Y dije, ya. Y yo me encierro en mi habitación y no quiero interrupciones, pero eso sí, ¿no? Quiero que tú te encargues de las chicas, de nuestras 2 hijas, porque yo pienso no salir hasta tomar, digamos, una vía que me permita ir ya para adelante, ¿no? Hablamos mucho con Georgina sobre esto, y claro, y yo ahí pensándolo dije, sí, está bien, no nos vamos a olvidar, nos quedamos aquí. Yo me meto a escribir, me dedico exclusivamente a eso. Así fue. A las 2 o 3 semanas, ¿no? Me metí a trabajar, ya tratando de hacerlo de forma reposada. Y no tienes idea, era, no sé, primera vez en mi vida que tenía todo el tiempo para mí, sin preocuparme de otras cosas. Y comencé a escribir, salía solamente para comer, ¿no? Y hasta 10, 15 horas al día. Tu primera novela parece que tenía 1000 páginas, sí, ¿no? Ahí está, no le Sí, sé arriba. sí, que tardó sí, tiempo en publicarse. 980 y tantas páginas. Sí. Entonces, es el producto de esta cosa voraz que lo devoraba todo, de verdad. Yo me metí a trabajar, incluso a las 2 semanas. Georgina me dijo, no, modera un poco eso, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Tú sales mal, no descansas bien. No, pero mejor eso. Entonces, claro, tuve que, fíjate un horario. Dicen que Vargas Llosa trabaja 8 horas al día, pues ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? ¿No? Tienes todo el tiempo, pero aprovechas esas 8 horas. Entonces, ya digo, vamos a hacer. Entonces, ya, modelé la cosa y además, en ese primer impulso de escritura, ¿sí? Encontré que había unas irresponsabilidades muy grandes, ¿no? O sea, dejarte llevar, o sea, un escritor no puede dejarse llevar así, porque sí, tiene que tener cierto control, esta forma de conducir los caballos, ¿no? Claro. Entonces, es un desenfreno. Yo vi ahí, y muchas páginas se fueron a la basura, naturalmente. Porque
cuando comencé a hacer la cosa de forma más moderada, entonces me di cuenta que era totalmente necesario marchar en ese ritmo. Y ahí comencé a escribir, ahí, de manera sostenida, hasta hoy, ¿no? Muchas gracias, Juan. Luego seguimos hablando un rato, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar ahora con Georgina. De acuerdo. Y después, según seguimos. Bien, ¿vale? bien. Bueno, Georgina, vamos a seguir contigo preguntándote sobre China y también sobre tu relación con China como socióloga, como socióloga. Nos interesa saber también, para que nos cuentes, cómo podrías... has sido testigo de una transformación muy grande en China. ¿Qué nos puedes decir de esta transformación? Bueno, en principio te voy a decir que yo fui a China no invitada como Juan para trabajar como profesor, ¿no? En este caso como profesora. Fui con un programa de investigación entre los dos gobiernos que tuvieron que negociar a fin de que la universidad en la que yo trabajara me diera la excedencia correspondiente para poder ir a China. La investigación estaba encaminada para hacer una comparación entre la Universidad Occidental y la Universidad China. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Prácticamente al día siguiente de mi llegada, llegan dos profesores a mi casa. Uno era el decano de la escuela en la que luego trabajé y la intérprete, que me invitaban para trabajar en esa escuela, porque era una escuela de secundaria, no una universidad. La verdad es que para mí fue una gran sorpresa, lógicamente que no pude negarme y decir que no, que yo había ido con mi... ¿no? Y entregarles las credenciales que tenía a la mano. Bueno, bien, pero mi estupor fue cuando fui a la escuela y de pronto me vi frente a unos adolescentes que no hablaban absolutamente nada de español, no conocían ni siquiera el abecedario. Eran los alumnos del primer año de bachillerato, con quienes tenía que empezar a trabajar, adolescentes de 15, 16 años. Bueno, pues en principio que yo, como socióloga, jamás había pensado que me convertiría en una profesora de estudiantes chinos que desconocían hasta nuestro abecedario. Bueno, entonces empezar por el hola, ¿cómo estás? E inventarme, a dibujar en la pizarra cosas que jamás yo había dibujado ni siquiera para mis hijas. Y bueno, cuando regresaba a mi casa me deprimía terriblemente. Yo decía, yo soy socióloga, he venido con un programa de investigación, con toda la ilusión que me había generado realmente poder hacer ese trabajo, pero al mismo tiempo yo decía, comprendía que en aquel momento China era un país muy pobre, pero con, por lo menos los chinos, los profesores chinos y los alumnos con quienes me tocaba convivir, era gente magnífica, gente que realmente había comprendido que tenían que sacar a su país para adelante. Salían de una pobreza, salían realmente de una situación catastrófica. En ese momento China prácticamente se encontraba en la bancarrota. ¿Estamos hablando de qué año exactamente? Del año 79. El año 78, a finales del 78, China acababa de aprobar las 4 modernizaciones. Un plan de Deng Xiaoping que había sido inicialmente diseñada por Zhou Enlai en el año 63, si no recuerdo mal, ¿no? Las 4 modernizaciones en la industria, la agricultura, la defensa nacional y tecnología y ciencia. Bien. Entonces, China en ese momento prácticamente se encontraba en pañales, no sabía cómo enrumbar. Tenía diseñado todo un plan de desarrollo, diríamos, que era lo que se necesitaba en aquel momento. China acababa de salir de la gran revolución cultural, como ellos la denominaron, que fue una situación catastrófica
para ese país de casi 700 o 800 millones de habitantes. Durante los 10 años de la Revolución Cultural prácticamente se había paralizado la producción, la educación y todo, porque todos, ¿no?, desde los adolescentes, todos, de todos los sectores, tuvieron que ir al campo. Porque, ¿qué significaba la Revolución Cultural? La Revolución Cultural significaba limpiar las mentes, ¿no?, de las gentes que habían sido contaminadas con ideas confucianistas. Se atacó duramente el confucianismo durante el taoísmo, todas las filosofías ancestrales, que para la ideología de aquel entonces, ¿no?, había asumido a una China campesina, rural, reprimida, olvidada, segmentada. Bien, entonces yo veía todo eso y decía, yo, que no me puedo entender con estos jóvenes, con los profesores que tenían muchísimas limitaciones, eran profesores relativamente jóvenes que también habían sido víctimas de la Revolución Cultural y todos ellos habían terminado trabajando durante muchísimos años en el campo, no habían tenido acceso realmente a crecer profesionalmente ni personalmente. Los veía que a pesar de llevar una vida sencilla, humilde, sin embargo, no despotricaban de la situación que les había tocado vivir, por el contrario, estaban deseosos de colaborar y entregar todo lo que tenían para sacar a su país de esa situación. Entonces, cuando por momentos yo pensaba y decía lo que había dejado en el Perú y lo que me tocaba vivir en aquel entonces, donde yo tenía que trabajar de lunes a sábado, mañana y tarde, y no tenía asistente en casa, no tenía los artefactos eléctricos que me ayudaran en la vida doméstica, como era una simple lavadora, una nevera. Yo misma tenía que lavar a mano la ropa de la familia y buscar en el mercado chino las 4 verduras que teníamos en el invierno, que era esa la realidad. Y por otro lado, pensar que tenía que dar clases a esos alumnos. Bien, entonces me tuve que inventar. Hablando con Juan y con algunos otros amigos, yo llegué a la conclusión de cómo los niños aprendían a hablar por imitación, ¿no? Entonces, a dibujarles a los alumnos, ponerles algunas figuras que yo lograba recortar de alguna revista perdida que tenía por allí, para decir, este es pato, este es cacahuete, esto es, ¿qué es esto? En fin, a inventarme. Bien, pero decía, esto yo no lo voy a resistir toda la vida. A veces yo creía haber hecho una clase maravillosa y que mis alumnos me habían comprendido, cuando después de 20 minutos de clases yo les preguntaba, ¿qué es esto? Todos me miraban diciéndome, ¿de qué me hablas? ¿Qué me preguntas? ¿Qué dices? Me daba ganas de agarrar la tiza y tirar a un rincón y decirles, esto se acabó, no doy más. Pero regresaba a mi casa y nuevamente el cargo de conciencia de que los chinos me habían pagado los billetes y yo estaba viviendo como una reina con mi familia allí, en 2 apartamentos muy cómodos, entre comillas, porque mis compañeros vivían en pequeñas piezas de 12 metros para todos los usos. Yo tenía las estancias así bien demarcadas, como era el dormitorio, el salón, la cocina, mientras que mis compañeros en una sola pieza tenían que compartir todas esas estancias. Y nuevamente a plantearme cómo debo seguir. Bien, cuando poco a poco fui descubriendo que, claro, los alumnos, también chicos inteligentes, deseosos, obedientes, estudiosos, trabajadores, ¿no?, iban avanzando y iba descubriendo que al poco tiempo ya podía comunicarme mínimamente con ellos. Entonces, cuando estaba por finalizar mi primer año de estancia en ese país y debía volver, cuando me piden quedarme, yo no me lo pensé 2 veces para decir, bueno, sí, voy a quedarme un par de años más. Bien, pero con el decano tuve que negociar que había que cambiar una serie de cosas en la enseñanza del español, porque hasta ese momento
yo me chocaba con algo que para mí siempre había sido un fantasma, la gramática. Yo de gramática no entendía nada, ni sabía nada. Para mí era algo realmente de pesadilla. Es decir, mira, en principio tenemos que entender que los manuales que tenemos aquí han sido elaborados en la época de la Revolución Cultural. Ahora, con las 4 modernizaciones, ya prácticamente la situación en este país está cambiando y cambiará muchísimo más. Todavía en los textos que se han redactado en los años 60 y por especialistas soviéticos que vinieron en los primeros años de la República, ya no se habla de la granja popular, ya no se habla del sistema de la colectivización en el campo, ya no se habla del medio rural, se está hablando de las modernizaciones. Por lo tanto, tenemos que elaborar manuales que realmente no contengan esta realidad. Y por otro lado, todavía en aquel momento yo pensaba que China estaba totalmente aislada, se había autoaislado o la habían aislado. Prácticamente China en aquel momento no tenía relaciones con América Latina. Tenía relaciones diplomáticas con España, con Cuba, también con Perú, ¿no? Pero con el resto de los países latinoamericanos no. Y decía, si China realmente necesita modernizarse, tiene que establecer relaciones diplomáticas con el área hispanoparlante. Y para eso necesita profesionales, y profesionales altamente capacitados, no solamente en el manejo de la lengua, sino que, ¿qué cosa es la lengua? La lengua tiene una base cultural, y esa base cultural las tenemos que dar a través de los materiales. Entonces, cuando el decano me preguntó si yo podía elaborar, dije, bueno, dentro de mis posibilidades puedo elaborar. Además, yo había descubierto que no se tenían planes y programas de estudios. Decía, ¿cómo puede ser que caminemos así? Me decía, mira, ya hemos logrado, mi escuela pertenecía al municipio de Pekín. En aquella época incluso los ministerios no regentaban sus propias universidades o escuelas. La mía pertenecía al municipio de Pekín. Decíamos, bueno, el decano me decía, hemos conseguido la aprobación del ayuntamiento o del municipio, que así se llaman en Pekín, para convertirnos en universidad. De tal forma que estos alumnos no van a dar un examen para postular a la universidad. Y necesitamos diseñar nuestros planes. Elaboramos. Ya para entonces Juan también fue a trabajar a la universidad que acababa de crearse, y allí diseñamos los planes y programas de estudios que realmente nos dieron muy buenos resultados. Trabajamos muchísimo con los colegas chinos y con el apoyo fundamentalmente de la Embajada de España y también de México, pero más de España en la consecución de los materiales de historia, porque yo asumí que dictaría la asignatura de Historia Económica, Política, Social y Cultural de España y América Latina, que fue fabuloso. De hecho, creo que habéis formado a generaciones incluso de diplomáticos, embajadores, o sea que de vuestras aulas han salido grandes representantes, ¿no? Políticos de China. ¿Qué te digo? La satisfacción que yo tenía, ¿no? Y por el que yo me quedé en China renunciando realmente a lo que yo había hecho en el Perú, porque en el Perú tenía mi equipo de investigación que yo también lo había creado y que me había costado muchísimo trabajo y por el que yo quería siempre estar regresando, pero al ver el producto que yo tenía en China, ¿no? De tener esos alumnos que tenía y esos compañeros de trabajo que tenía y esos amigos que tenía, realmente los mejores amigos que hasta este momento tengo, tanto chinos como extranjeros, los he labrado en China. Porque en aquella época había un espíritu de solidaridad, de ayuda, de comprensión, de darse la mano en el Hotel de la Amistad. Tú, Pilar, has sido testigo, ¿no? Has visto cómo vivíamos y cómo tú llegabas cargada de cosas de España para, ¿no?, matizar nuestras vidas allí. Y
China a nosotros nos ha ayudado muchísimo a entender muchísimas cosas realmente de la existencia, de la condición humana. Mucho, ¿no? Y como te decía, al ver, diríamos, la entrega de esos compañeros chinos, que a pesar de vivir con esas limitaciones y de tener las carencias que tenían, esa entrega por construir un país. O sea, esto venía, diríamos, posiblemente, que te digo, por sus genes circulaba, hombre, el taoísmo, que es guía, la senda, el camino, ¿no? Y en alguna medida también el confucianismo en cuanto al respeto a los mayores, a los padres, a la autoridad, el trabajo, ¿no? La filosofía del trabajo, que eso sí, es lo que... Estás hablando un poco de esa mezcla tan pura que había hace unos años, y hace más años todavía, era más pura aún, seguramente, de una gran calidad humana, de un gran respeto confuciano, que tiene que ver también con todo ese sistema protocolario y de admiración y respeto por los mayores, y de profundidad también y de espontaneidad para seguir un camino, el esfuerzo para llegar a un punto, ¿no? Exactamente. Y bueno, partes de estos principios han seguido hoy en día, ¿no es así? Sí. Han cambiado muchas cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Aunque yo pienso, mira, mi experiencia personal es que he visto, ¿no? Es la entrega por construir, o sea, diríamos, esa solidaridad, ese amor por el lugar donde están viviendo y esa entrega a cambio de nada, diríamos. Bien, pero yo pienso que con la política del hijo único se han perdido muchos de estos valores, porque creo yo, desde mi percepción, que ¿qué ha significado el hijo único para las familias que han sido extensas? Donde incluso tenemos en la literatura china, hombre, como un gran valor humano, la convivencia de 4 generaciones bajo un mismo techo. Pero no, el hijo único, hombre, rompía con todo este esquema tradicional, y la atención de los padres, abuelos y el resto de la familia se concentraba en un solo hijo. Ese hijo fue muy mal criado. Yo veía con espanto, decía, no, ¿qué monstruo estamos criando? ¿No? De una sociedad, ¿no?, entregada al trabajo, a la filosofía del trabajo, a la entrega, a la solidaridad, a este hijo único que no sabe compartir, que no va a tener primos, que no sabe hermanos, que no va a saber compartir con los demás lo que tiene, por el contrario, concentra toda la atención de todo lo que le rodea. Y efectivamente yo pude comprobar este contraste en la universidad. Yo tenía un grupo de alumnos del último año que pertenecían a la familia extensa, y tenía otro grupo que pertenecía al hijo único. Una gran diferencia entre los alumnos, en todo sentido, empezando por la vestimenta, por el modo de pensar, de conducirse y de comportarse en clase. Una gran diferencia. Entonces yo pienso que la generación de los hijos únicos realmente ha roto, diríamos, con los valores tradicionales, casi totalmente, porque hay un sentimiento, diríamos, de egoísmo. Yo pude percibir eso en la universidad, porque lamentablemente en el seno de la Universidad China se han producido una serie de acontecimientos trágicos causados por los hijos únicos. Hijos únicos acostumbrados a vivir bien, a tener todo, a centralizar toda la atención familiar y social. Ir a la universidad, que significaba compartir una habitación con los demás compañeros. En la universidad en la que yo trabajé, que tú conoces, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, que ahora se llama de Estudios Extranjeros, que es una universidad que recibe alumnos provenientes de todo el país, y es una universidad prácticamente súper elitista, porque para ingresar a la universidad hay que tener un súper puntaje. Entonces en esa universidad convivían alumnos provenientes de los diferentes sectores sociales, porque ahora ya podemos hablar
de sectores sociales, de clases sociales, cosa que antes no se hablaba, ¿no? Bien. Entonces, ¿te imaginas a esos alumnos de las grandes ciudades como Pekín y Shanghái, acostumbrados a tener su habitación y a tener todo para sí? Desde aparatos tecnológicos de última generación, a tener compañeros de las provincias pobres y provenientes del campo, cuyos padres eran campesinos y que no tenían ni siquiera para pagar el pasaje para ir a la ciudad a estudiar. Las contradicciones y las trifulcas que se han dado en las universidades. Ahora, yo en algún momento planteé en la universidad sobre la importancia de la creación de un departamento psicopedagógico precisamente para ver todas estas contradicciones que se estaban dando dentro de la universidad. Y porque, si no recuerdo mal, en la universidad, que es pública, pero había algunos estudiantes que de forma privada, ¿verdad?, pagaban y podían entrar en esas universidades, ¿no es así? ¿Hablas de esa digamos, diferencia? No, ¿qué te digo? Los alumnos con quienes yo trabajé, que seguían el curso regular, eran alumnos que te digo que estudiaban en la universidad pública, como tú dices. Y que había otros alumnos tremendo, claro. Pero había otros grupos, ¿no?, que estudiaban pagando, ¿no? Que eso sí ya no recibían, que te digo, los títulos oficiales. Eso es lo que me refería. No, eso era totalmente aparte. Que después eso, hombre, creció un montón de acuerdo a la demanda, ¿no? Que el idioma español fue dando con el tiempo. Entonces, ya te digo, mi experiencia realmente en China ha sido muy, muy importante desde el punto de vista profesional. Muy importante, ¿no? Porque eso me permitió el contacto directo con mis alumnos, y además con la suerte que yo tuve de trabajar en esa universidad, en la que, empezando por el rector, terminando en el último portero de la universidad, había un trato directo. Era una universidad muy pequeñita, pero donde hicimos maravillas realmente, y donde mis mejores alumnos en todo sentido, porque incluso llegamos a compartir la vida familiar, porque eran alumnos que iban a mi casa a cocinar, a limpiar la casa, a lavar la ropa y todo lo demás, y mientras hablábamos, ahora son embajadores, incluso he tenido alumnos que llegaron a altos cargos de la administración pública, con quienes, cuando yo me vuelvo a reencontrar con ellos, ellos tienen un comportamiento como si fueran los adolescentes de aquella época. Lo cual, para mí, hombre, mis hijas estaban celosas de ellos, porque mis hijas decían que yo me preocupaba y ocupaba mi tiempo en atenderlos a ellos, que no solamente les daba clases. Bueno, yo recuerdo cuando yo estuve allí en varias ocasiones que vuestra casa, vosotros mismos, erais como un catalizador de todos los que pasábamos por allí, que teníamos intereses intelectuales o literarios o incluso también diplomáticos, ¿por qué no? Y había grandes cenas en vuestras casas con personas de diferentes países, ¿verdad? Y eran unas cenas magníficas, ¿no? En conversación, en profundidad, en intercambio. Sí, para nosotros era gratificante, hombre, la venida de amigos, ¿no? Sobre todo de habla hispana, porque eso también nos permitía a nosotros, ¿no? Intercambiar impresiones de lo que estaba pasando en esos países y la óptica que tenían de lo que veían a China desde fuera. Eso también nos llevaba realmente a contrastar, ¿no? Lo que nosotros percibíamos. Porque como en China no teníamos en aquella época y hasta hace poco, diríamos, la prensa, y hasta ahora incluso, según sé, hay una censura a internet, por lo tanto no puedes leer la prensa occidental y más aún la prensa española, porque tú sabes que el país está vetado en China, ¿no? En fin, entonces para nosotros, como dije antes,
Era gratificante recibir a los amigos y lógicamente la presencia de los amigos, y no amigos que llegaban y que terminaban siendo los buenos amigos y los mejores amigos que tenemos hasta la fecha. Y era motivo de celebración, lógicamente. Era motivo de celebración. Era un acontecimiento recibirlos. Georgina, ¿nos podrías contar, dentro de tus memorias y dentro y teniendo en cuenta todos los cambios que ha habido, incluso la situación actual de China, pero qué rescatas como belleza dentro de tu memoria, de ese mare magnum de vida, de historias, de anécdotas seguramente, pero qué es lo que tú nos podrías dar como legado, digamos, para nuestros estudiantes? Bueno, ya te digo, si bien es cierto, como te digo, que la mentalidad de los chinos, sobre todo de los jóvenes hijos únicos, es radicalmente diferente a la mentalidad de la China tradicional. Sin embargo, todavía veo que los jóvenes que llegan a las universidades realmente tienen un espíritu, tienen una filosofía del estudiante trabajador, del que tienen metas. Y esas metas se las trazan cuando llegan a la universidad. Y a los 23 años prácticamente tienen la meta diseñada. Ya así, de aquí al futuro, a emprender. O sea, nosotros hemos viajado un poco y nunca hemos visto un chino pobre en el extranjero. Nunca. Para ellos, diríamos, no es como diríamos que en el mundo hispanoparlante, por nuestra filosofía judeo-cristiana, el trabajo es un castigo. Porque no hay que olvidarnos que cuando Dios arrojó a Adán y Eva del paraíso, dijo, comerás con el sudor de tu frente. No. En los chinos el trabajo dignifica, el trabajo te da dinero, el trabajo te proyecta. Entonces, para un estudiante universitario, en este caso, de español, que ellos han comprendido que es una lengua muy importante, porque cada vez hay más hispanoparlantes, y la situación, a pesar de las crisis que hemos tenido desde el 2008 en América Latina, y esto ha sido una crisis global, sin embargo, en América Latina muchos países han ido superando y hemos advertido cierto índice de crecimiento económico. Y China, lógicamente, cuando traza su política del cinturón, de la nueva ruta de la seda, ha fijado sus ojos fundamentalmente en América Latina, no solamente en América Latina, digamos en África, ¿no? Cuando construye el tren transafricano, y tiene gente preparada para cubrir, ¿no?, todos estos proyectos. Entonces, yo creo que China realmente es un ejemplo a seguir. Ahora con la última pandemia, aquí se habla mucho de la dictadura, ¿no?, que el gobierno central está imponiendo cuando dispone, ¿no?, determinadas medidas para controlar la pandemia. Lo llaman dictadura. Bien, yo digo, la dictadura china ha podido controlar la pandemia. No hay una segunda ola. El 1 de octubre, por la Semana Dorada, millones de chinos han vuelto a retomar la costumbre del viaje. 600 millones de chinos han viajado. ¿Por qué? Los chinos, cuando el gobierno chino dispuso, ¿no?, el toque de alarma o las medidas de aislamiento, todo el mundo lo cumplió. Todo el mundo lo cumplió. Y se tomó muy seriamente en que había que controlar el virus. Y se hizo. Y nosotros aquí, que estamos batallando con contradicciones políticas, que si se confina es dictadura, que si no se confina, en fin, ya nadie sabe realmente a dónde ir, hay una confusión. Por lo que yo digo, y esta vez muy seriamente, tenemos que aprender muchas cosas de los chinos. El espíritu del trabajo. Realmente hay que trabajar, necesitamos trabajar. Y los jóvenes, en este momento, como yo les digo a mis nietos,
hay trabajo y buen trabajo para los profesionales altamente cualificados. Para eso hay que esforzarse. Y lamentablemente a los jóvenes de ahora les ha tocado, ¿no?, enfrentarse a la crisis, aparte de la crisis sanitaria, a la crisis económica, a la social y a la financiera. Por lo tanto, hay que ahondar en el esfuerzo del trabajo. ¿Y qué es el trabajo para el estudiante? Es el estudio. En China, los estudiantes de español son los más cotizados en el mundo. Faltan profesionales de español. Y en este caso, con los estudiantes españoles que hayan apostado por el idioma chino, hombre, pueden dedicarse íntegramente a estudiar y aprender bien esta lengua con su base cultural y tendrán un futuro realmente maravilloso, porque dentro de poco la lengua china será la lengua franca, desplazará al inglés y el español se convertirá en la segunda lengua más hablada del mundo. Está camino a eso. Muchísimas gracias, Georgina. Pilar, hombre, gracias a ti por la invitación y realmente es un poco de nostalgia que siento con la enseñanza en China, que me ha dejado muchos y bellos recuerdos. Sí, bueno, de todas maneras te agradecemos también este final, digamos, positivo, luminoso. Sabemos que la realidad, y tú como socióloga lo sabes, que es muy compleja y que hay muchas cosas buenas, muchas cosas negativas, ciertamente, pero bueno, haciendo un balance, nos quedamos con tus palabras de luz, de aprendizaje, de estudio, para conseguir un objetivo, ¿no? Y no de pérdida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Juan, nos gustaría que nos dieras algún consejo para los estudiantes de nuestra universidad y para todos los jóvenes que te van a oír, un consejo sobre la importancia de saber lo que uno quiere hacer, lo que a uno le gusta y de seguir y de cumplir esa misión, digamos, o ese don que uno le ha tocado, ¿no? Bueno, el problema tiene que ver con la vocación. Cada cual tiene una vocación, un interés especial por desarrollar algo. Todo eso probablemente viene de las propias experiencias y luego nacen los sueños, vienen las cosas que uno quiere sobre esa base, las inclinaciones personales, todo lo que quieres que hacer. Te encuentras la vida es muy compleja, ¿cómo vas a salir de esta? O te dejas avasallar por algunas cosas y sucumbes y resulta siendo otra cosa o lo que sea. Y la otra cosa es, ¿cómo demonios haces para sobrevivir a todo esto? No es tan fácil. Mi experiencia personal es, mira, yo pude haber renunciado a la literatura, pues probablemente cuando ya trabajaba en la universidad. A los 20 y tantos años yo trabajaba en la universidad, pasé a trabajar en la universidad, tenía todas mis inclinaciones literarias muy vivas, con poca realización, es verdad, pero estaban ahí. Acepté el trabajo de la universidad, algo así como una cosa provisional, porque tenía la idea de que ese no era lo que yo quería, pero eso me daba para vivir. Entonces, esto me da para vivir, pero ¿me dará para vivir lo que yo tengo? Esa cosa, esa fuerza que me lleva a persistir tanto, ¿me dará para vivir? Bueno, a lo mejor sí, pero está vivo, hay que cultivar esa cosa. Entre tanto venía todo este problema que significa, pues, llevar tu vida, ¿no? Trabajar, tienes que aceptar cosas que te quitan el tiempo, que no son del tiempo, también el ánimo, te pueden llevar al fracaso, en fin. En mi caso, la universidad, una cosa provisional, y la cosa realmente que yo quería
estaba muy al fondo, tratando de sobrevivir. Y no sentía, digamos, el desaliento, porque decía, mi plan era esto, bueno, trabajo en las vacaciones. Me di cuenta que tampoco las vacaciones me servían, porque el hecho de que tú puedes aprovechar durante un mes intensamente, si eso no tiene continuidad, ¿de qué te sirve? La vocación es una fuerza que está allí y que si tú no la sabes cultivar, si tú no sabes cómo salir de eso, incluso con tus propios sacrificios, pues sucumbes, terminas. Yo veo que, la actualidad es hasta difícil, digamos, por todas las deberes que nos dan las tareas, las obligaciones, las responsabilidades, incluso el mundo mismo de placeres que nos ofrecen a la gente joven. A veces es muy fácil olvidarse o ni darse cuenta de que uno tiene ese don, ¿no? Porque no tiene un tiempo psicológico, ¿no?, para ello. Entonces, en este mundo de hoy es más difícil aún, quizá, que cuando... Sí, yo entiendo que es un problema porque no solamente son las cosas que tienes que hacer para vivir, dedicas mucho tiempo, ¿no?, sino también son las tentaciones placenteras, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Lima, recuerdo con mis amigos, hablábamos de grandes proyectos, a lo mejor teníamos un poco de tiempo, pero preferiríamos dedicarlo a beber un rato, a conversar hasta el amanecer, qué sé yo, esas cosas, que era muy placentero, y era una tentación que no podíamos evitar. Y nos parecía que eso parte parte de la vida normal, pero ocurre que eso nos estaba impidiendo desarrollar la vocación. Entonces no solamente son las obligaciones, sino el mundo de las tentaciones, que te puede distraer, te puede llevar por otro camino. Entonces, supongo que debe ser la persistencia en estos objetivos. Son objetivos vitales, son cosas que están dentro de ti. En mi caso, ya te digo, pude haber renunciado tranquilamente. Si tengo una vida asegurada, un profesor en la universidad, no tenía ningún problema, esperar la jubilación ahí tranquilamente, tener a mi familia, todo está resuelto, económicamente todo está resuelto. Pero hay una cosa muy fuerte ahí por debajo. Por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Yo lo que veo, y te quería preguntar, porque muchos estudiantes me han hecho esa pregunta a veces. Hay muchos que dicen que no saben si les gusta algo, si quieren algo. O sea, ellos saben lo que quieren estudiar o tal, pero no se han dado el tiempo quizá. ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, es que hay varias cosas ahí, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Si tú te haces esta pregunta, es porque no has descubierto nada en ti. ¿Qué voy a hacer en la vida? Como un desorientado que quiere hacer algo, ¿no? Pero en el caso, hablamos de la vocación, es algo que ya está. Y lo único que necesita es cultivar eso, contra viento y marea, ¿no? Además te obliga, ¿no? El asunto digamos, los jóvenes que a lo mejor no descubren su vocación, pero circunstancialmente pueden descubrir una ansia de hacer una cosa, un proyecto, pues digamos, ojalá que yo pueda llegar a ser un arquitecto, digamos, para hacer cosas interesantes, supongamos, ¿no? Entonces, pero claro, eso te lo propones. ¿Es tu vocación? ¿Sí o no? No se sabe. Pero si tú lo tomas como una idea importante en tu vida, lo conviertes, si tú tienes una vocación que has descubierto, pues eso lo conviertes en un objetivo de tu vida. Y creo que cualquier objetivo de tu vida que sea importante para ti, ¿no?, tendrías que, tal como si fuese la fuerza de una vocación, cultivar y tratar de llevarlo adelante con mucha persistencia. Nos gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de la novela que estás escribiendo actualmente y que nos cuentes un poco de qué va y cuál es el título, si lo tienes ya. Bueno, la novela está en curso, digamos, en fin, también tiene un título provisional, pero a lo mejor
sería más interesante de la novela que ya terminé, Ajá. que está inédita todavía, falta publicar, y que tampoco tiene un título todavía. ¿No? Había pensado que El tren de la revolución, Ajá. ¿no? Por un lado, o otro que no se parece en nada, ¿no? Parece otro tema, que se llama Vuelas Paloma, Ajá. ¿no? En fin, cualquiera de los títulos no sé todavía, o a lo mejor ninguno. Es una novela que podría ser, no sé si de la decepción, digamos, ¿no? Trata bastante sobre China, ¿no? Bastante sobre China. Y también sobre el Perú, ¿no? El problema es la ideología, ¿no? que los personajes asumen en el Perú, ¿no? Se meten a fondo, incluso en la época difícil de la guerra interna en el Perú. Son militantes fervorosos, ¿no? que luego sufren una gran decepción dentro de la organización misma, sin quebrar su ideología. La organización, en nombre de la ideología, va por rumbos que difieren mucho de los que pensaron estos jóvenes. Y es una decepción. Decepción de la organización, no de sus ideales. Entonces, bueno, hay episodios de la guerrilla que hay en el Perú, episodios violentos, hay episodios de la vida universitaria, ¿no? En el Perú, y luego ella muere, ¿no? Ella muere y deja un niño, y el personaje, el que cuenta la historia, es invitado a trabajar en China, ¿no? Y va a China. ¿En qué época? En la época en que todo comienza a cambiar, ¿no? Ella tiene el ansia de conocer cómo fue, porque seguramente ha pasado un año de la muerte de Mao, y quiere saber si puede constatar todavía algunos rezagos, algunos rastros, algunas huellas de la sociedad que acaba de fenecer, ¿no? Porque ahí en el año 80 comienzan los cambios, y entonces, en este caso, la cosa está tan reciente que es probable que haya vestigios de la sociedad socialista, y quiere con ansias constatar eso, y viene con esa ilusión, ¿no? Y no encuentra nada. No encuentra nada. Encuentra incluso una sociedad vista así por fuera, demasiado pasiva. Hay una pobreza que percibe también, que hace que la gente tenga un comportamiento demasiado pasivo, y piensa en la revolución cultural y dice, ¿cómo es posible que esta sociedad que fue capaz de desencadenar una cosa tan extraordinariamente violenta y fuerte en toda China, se convierte en esto? ¿Qué pasa? ¿Qué fue el socialismo? Cuestionamiento de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va descubriendo muchas cosas que también le van a hacer una especie de decepción del socialismo chino, ¿no? O sea, digamos, hay un tema de decepción en ambos casos, ¿no? Podría ser el tema de la decepción. Entonces las historias están estructuradas sobre esta base, ¿no? De la experiencia en China y las cosas del Perú. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer. Me estaría horas preguntándote. Hombre, hemos estado horas también, sí. y estaríamos muchas más, seguro que sí. Sí. Gracias. Pero muchas gracias, porque los estudiantes te lo van a agradecer a ti y a Georgina. Gracias. Bien, hasta luego.